Adelante. Adelante, Eva. Muy bien. Para mí realmente es un enorme placer poder presentar esta conferencia porque para mí es una amiga ante todo y es una eminencia en lo suyo, ¿no? que es en la historia medieval. Veracruz Miranda Menacho es doctora en Historia por la Universidad de Barcelona desde 2012 y actualmente es profesora del área de Historia Medieval en la Universidad Rey Juan Carlos. Es especialista en la figura del príncipe de Viana y en las relaciones políticas peninsulares establecidas durante la mitad del siglo XV, especialmente en cultura cortesana y política del Reino de Navarra y de la Corona de Aragón. Sus investigaciones también han estado dirigidas al estudio de la corte del príncipe de Viana y otros aspectos derivados de las prácticas áulicas. Es autora de diversos textos y artículos académicos sobre la corte y las cuestiones políticas en la Baja Edad Media, además de haber publicado una monografía sobre el príncipe de Viana y el contexto histórico y político de su época. Y sobre todo, y entre todo para mí, una amiga. Por tanto, le quiero dar paso en esta conferencia sobre vestigios del pasado y castillos de España. Así que, Veracruz, adelante y felicidades por tu saber y nada, felicidades por todo lo que haces y todo lo que sabes. Pues buenas tardes a todos y muchas gracias, Eva, por las calurosas palabras, ¿no? Es un honor volver a estar aquí en la Asociación de Castillos, ¿no? Donde ya tengo buenos recuerdos, ¿no? Y gratos recuerdos, y aquí es estar un poco como en casa y en familia, ¿no? Porque siempre son caras conocidas, amables y agradables, ¿no? Y además hoy pues me he planteado una especie de reto, porque hablar de castillos, yo no soy especialista en castillos, en una asociación de castillos, pues quizá puede ser un reto. Así que también perdonadme que yo muy especialista en castillos no soy. Pero hablar de castillos es un tema muy apasionante, ¿no? Porque los castillos están presentes no solo en la historia, ¿no? Están en la vida, en la mentalidad colectiva. Es hablar de un pasado lejano, es hablar de otros tiempos, de leyendas, hablar de caballeros, incluso de magia, de fantasía, ¿no? De damas enamoradas, de duelos, de reyes, de príncipes, ¿no? ¿Cuántos castillos han sido y son escenarios de leyendas, de novelas históricas, de series, películas, de novelas románticas, ¿no? De intrigas, de duelos, ¿no? De amoríos? ¿Cuántos castillos tenemos en las películas de Disney, ¿no? Y cuántas fiestas, ¿no? Y también y celebraciones, ¿no? Hemos hecho, ¿no? Y celebrado en castillos, ¿no? Los castillos son escenarios recurrentes, ¿no? Para esta recreación de leyendas, de novelas góticas, ¿no? De literatura romántica, ¿no? Incluso de cuentos infantiles, ¿no? Y no solamente en el siglo XIX, en esa etapa del romanticismo, en la que van a buscar esa inspiración de la época medieval, ¿no? En la actualidad siguen formando parte, ¿no? De esta mentalidad colectiva, ¿no? De esta especie de cultura de tiempos pasados, ¿no? Forman parte de muchos decorados, de series, de películas, novelas, cuentos, juegos para niños, ¿no? Están muy presentes, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Esta imagen legendaria o de intriga, ¿no? O de fantasía, ¿no? Con estos elementos que se divulga sobre todo, ¿no? A partir del siglo XIX, ¿no? En ese romanticismo, ¿no? Y en esa búsqueda de otros tiempos, y la Edad Media era un tiempo, ¿no? En el que iban a recrear, ¿no? Todas esas leyendas, historias y novelas, ¿no? En estos escenarios perfectos, ¿no? Yo como historiadora, ¿no? Vengo a dar, ¿no? La imagen histórica, ¿no? La imagen histórica que tienen los castillos, ¿no? Que en realidad esa necesidad de castillos para la defensa y el control de territorios, ¿no? De la Edad Media deja poco hueco, ¿no? Para tantas leyendas, ¿no? Aunque siempre están presentes, ¿no? Y saben mal, ¿no? Dejarlas de lado, ¿no?
hablar de castillos en la Edad Media supone un reto, ¿no? De tiempo, de espacio y sobre todo en asociación de castillos, ¿no? Pero mi objetivo, ¿no? O lo que yo pretendo, y no es más que quizá una especie de reflexión, ¿no? O intentar darle una visión histórica, ¿no? de todos los castillos de España, ¿no? Y poderlos situarlos en un tiempo y en un espacio, ¿no? Y por tiempo me refiero a entender un poco ese origen, ¿no? Esa función, esa finalidad, ¿no? De los castillos y observar su evolución, ¿no? Y por espacio, ¿no? Me refiero a ser capaces de observar un poco ese entorno, ¿no? Entender su geografía, su localización, ¿no? Observar un poco más allá de los elementos arquitectónicos, ¿no? Y ver esa presencia, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Porque los castillos determinan, ¿no? Y han determinado el espacio de España, ¿no? En la Edad Media, ¿no? Y a lo largo de muchos siglos, ¿no? Y también han determinado esa organización territorial, ¿no? Por tanto, hablar de castillos es hablar de la Edad Media en España, ¿no? Es una de las características principales, ¿no? Que tiene la Edad Media, ¿no? En general, en toda Europa los castillos están presentes, pero sobre todo en España, ¿no? Esa Castilla, esa tierra de castillos, ¿no? Es una característica, ¿no? De la historia, ¿no? de España, ¿no? Como consecuencia, evidentemente, ¿no? De los acontecimientos históricos, ¿no? Que tuvimos aquí y que no hubo, ¿no? En el resto de Europa, ¿no? Hablar de castillos es hablar de Edad Media, ¿no? Los castillos surgen aproximadamente, ¿no? Hacia el siglo XI, ¿no? Como un instrumento militar, ¿no? Con una arquitectura funcional, ¿no? Con el objetivo, ¿no? Defender y de controlar los territorios, ¿no? Evidentemente no es nuevo de la Edad Media, ¿no? Esa necesidad de controlar, de proteger el territorio, ¿no? Ya en tiempos prehistóricos teníamos esos dólmenes megalíticos, esos elementos elevados, ¿no? De controlar y señalar el territorio, ¿no? Esas atalayas de control, ¿no? Los romanos también tenían castrum, oppidum, etcétera, etcétera, ¿no? No es un elemento nuevo, ¿no? Pero sí que el castillo en sí, ¿no? Es característico de esta Edad Media y sobre todo en España, ¿no? Que tenemos toda España, ¿no? Impregnada, ¿no? De castillos, ¿no? Y que además con como surgen con esa necesidad defensiva, no van a ser unas características homogéneas como pueden tener en otros territorios, ¿no? Sino que cada uno, ¿no? Se va a adaptar al tiempo y al espacio, ¿no? Y al espacio geográfico en el que surgen, ¿no? La Reconquista, ¿no? Este periodo tan largo, complejo y complicado, ¿no? Es en realidad lo que va a determinar, ¿no? La historia medieval de España, ¿no? Y por tanto, ¿no? Ese surgir, esa creación, esa necesidad de tener una España, ¿no? Llena, ¿no? Y rodeada de castillos, ¿no? Para poder controlar el territorio, defender el territorio, ¿no? En esas continuas luchas y ataques, ¿no? Porque hablar de Edad Media, además de hablar de castillos, no es hablar de la Reconquista, ¿no? Durante estos 8 siglos, ¿no? Desde el 711 hasta el 1492, aunque principalmente, ¿no? La Reconquista será sobre todo hasta el siglo XIII, es cuando España, ¿no? Gran parte del territorio de España, ¿no? Están luchando, ¿no? Continuamente unos con otros, ¿no? No voy a dar una clase de historia de Reconquista, ni mucho menos, ¿no? Pero un poco para tener ese espacio temporal y cronológico un poco controlado, ¿no? Si en el 711, ¿no? Comienzan esa invasión tras la batalla de Guadalete, la invasión musulmana, ¿no? Y a partir de entonces, no toda la península queda es musulmana, excepto las franjas, ¿no? De la zona cantábrica y pirenaica, que quedan esos pequeños núcleos de resistencia a cristianos, ¿no? A partir de los cuales, ¿no? ¿No? Ese don Pelayo en la batalla de Covadonga, ¿no? Daría inicio, ¿no? A ese momento de recuperar el territorio, ¿no? Recuperar, ¿no? o defender ese cristianismo, ¿no? Y ir, ¿no? Yendo hacia abajo, ¿no? Y es lo que va a marcar, ¿no? Esos siglos, ¿no? Sobre todo hasta el siglo XIII, ¿no? Que es cuando va a quedar, ¿no? Vamos a volver a recuperar la península y nos quedará el pequeño reino de Granada al sur, ¿no? Pero no viviremos en esas constantes luchas, ¿no? que hay en territorio
hispano durante los siglos X, XI, XII, que va a ser constante, ¿no? y que va a ser la característica que va a marcar, ¿no? la historia, no solamente en cuestión de castillo, de defensa de guerra, ¿no? sino en cuestión administrativa, en cuestión de organización del territorio, en cuestión el surgimiento de las ciudades, ¿no? en la organización de los reinos, ¿no? Esa reconquista es lo que marca y es algo que tenemos que tener muy presente, ¿no? Va a ser un enlace, ¿no? de todo lo que va a suceder, ¿no? Sobre todo en estos siglos, ¿no? Y que en el momento en que tenemos, ¿no? gran parte del territorio reconquistado y nos quedamos solamente con el sur, con el Reino de Granada, con lo cual está todo muy controlado, ¿no? Hasta que no llegamos a ese momento, ¿no? que será a partir del siglo XIII, ¿no? tenemos la batalla de las Navas de Tolosa, ¿no? y en el que ya los reinos cristianos ya empiezan a situarse, a organizarse, ¿no? No vamos a tener ese desarrollo o el gran desarrollo ni cultural, ni de las ciudades, ni de las universidades, ¿no? que se va a dar en los siglos XII, ¿no? porque estamos pendientes, ¿no? de este proceso de reconquista, ¿no? y de recuperar el territorio, ¿no? Por tanto, voy a enfocarlo, ¿no? o el principal el principal objetivo, ¿no? de esta charla, de estos minutos, ¿no? es que es esa reconquista, ¿no? y es esas luchas continuadas que hay durante siglos en el territorio español lo que va a marcar o lo que va a organizar o lo que va a determinar, ¿no? esa creación, ¿no? y organización, ¿no? de castillos, fortificaciones, ¿no? y de toda esta red, ¿no? entendiendo que los castillos no pueden entenderse como algo aislado, como una fortaleza aquí o como algo de una región o de un territorio, ¿no? sino que es todo, ¿no? A nivel peninsular, ¿no? con ese objetivo, ¿no? de reconquistar, ¿no? y de volver a recuperar el territorio, ¿no? ¿Qué es un castillo? Preguntarse qué es un castillo, bueno, es una pregunta un poco retórica, ¿no? Ya sabemos más o menos, ¿no? y sobre todo en una asociación de castillos, ¿no? ¿Qué puede ser un castillo? ¿no? Un castillo es un lugar fuerte, cercado, murallas, baluartes, fosos, es decir, un elemento fortificado, ¿no? que puede tener todos los elementos o alguno de ellos, ¿no? y que sirve de defensa, ¿no? Pero en la Edad Media la palabra castillo tenía otros significados, no era lo que nosotros ahora pensamos en un castillo, ¿no? lo vemos claramente, lo que es un castillo, ¿no? esa torre, una muralla, ¿no? Sino que en la Edad Media se podía referir a varios elementos, ¿no? y es curioso, ¿no? Uno de los elementos es este que podéis ver, ¿no? El castillo era esta especie de máquina de madera, ¿no? en forma de torre, ¿no? que usaban los antiguos para combatir, ¿no? y que lo colocaban encima de los elefantes, ¿no? Esto sería un castillo y aparece en varias obras y textos franceses del siglo XIII y del siglo XIV, ¿no? y también aparece este tipo de elemento, ¿no? y llamado castillo, ¿no? en San Isidoro de Sevilla, ¿no? También hacia el siglo XIII encontramos una traducción del Nuevo Testamento que un castillo es una aldea o un edificio grande. En el poema del Mío Cid se encuentra un castillo es una peña, ¿no? o también habla de los castillos construidos sobre roca, ¿no? Más que nada para que veáis, ¿no? cómo no solamente los castillos evolucionan, ¿no? sino que los términos también, ¿no? evolucionan. Y lo que ahora tenemos muy claro que lo que es un castillo, ¿no? en la Edad Media, pues se podía referir a diferentes elementos, ¿no? tanto defensivos como de situación, ¿no? o constructivos o urbanísticos, ¿no? Por tanto, bueno, es interesante, ¿no? también ver esta evolución. A ver, que se me ha quedado. Por tanto, esos significados de la palabra castillo, en esa necesidad, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de un castillo? ¿no? La finalidad es defensa, un territorio, ¿no? defender un territorio. Y por tanto, ¿no? para ello, ¿no? se construyen esos elementos, ¿no? arquitectónicos que hoy en día nos parecen maravillosos, ¿no? pero que en sus orígenes, ¿no? tenían únicamente, ¿no? ese objetivo militar, ese objetivo de defensa, ¿no? tenía una funcionalidad, no iba más allá, ¿no? Ahora vemos un castillo y decimos qué bonito, ¿no? pero en ese momento estaban pensando si defendía lo suficiente o no defendía lo suficiente, ¿no? Esta es la finalidad, ¿no? esa defensa, ¿no? necesaria en ese momento
de reconquista, ¿no? Y mientras defendemos, ¿no? También controlamos, ¿no? Esa doble vertiente o doble función, ¿no? Controlamos el territorio, ¿no? Controlamos nuestro territorio, ¿no? Por tanto, son elementos de control, ¿no? Que posteriormente pasarán a ser elementos de poder, ¿no? Controlamos nuestro territorio, ¿no? Y lo defendemos, ¿no? De los que nos puedan atacar, ¿no? Controlamos el territorio, no solamente las luchas, ¿no? Sino de los pasos, la frontera, los ríos, los mares, ¿no? Y por eso, ¿no? Están todos situados en zonas, situaciones estratégicas, ¿no? Están situados, ¿no? Desde un castillo siempre hay maravillosas vistas, ¿no? Y no era por una cuestión romántica, ¿no? Sino era una cuestión práctica y militar, ¿no? Por tanto, esta es la función, ¿no? Y para eso nacen, y para eso están, ¿no? Y para eso ocupan el territorio, ¿no? Por tanto, cuando uno ve un castillo, aparte de ver una maravillosa arquitectura y que a veces uno se nos va a la cabeza con leyendas y cosas, ¿no? El objetivo principal son estos dos, ¿no? Esa defensa y ese control del territorio, ¿no? Por tanto, se van a adaptar a los tiempos, a los lugares, a las zonas, construirán, ¿no? Sobre roca, aprovechan el territorio, ¿no? Que sea lo más complicado posible, ¿no? Para acceder, ¿no? Y por tanto tenemos esta, pues, castillos de todo tipo, ¿no? No tenemos un esquema de cómo son los castillos en España, porque lo que van a hacer, ¿no? Es adaptarse, ¿no? A todo este territorio, ¿no? Y con estos objetivos, ¿no? De defensa y de control, ¿no? Debemos de entender, pues eso, como los castillos y las fortalezas, como todo, ¿no? Un entramado defensivo, ¿no? Un sistema castral, ¿no? En toda la geografía, ¿no? Todo eso a causa, ¿no? De que estamos, ¿no? En ese momento, ¿no? De guerras y luchas permanentes y constantes, ¿no? En el territorio, ¿no? En España, ¿no? En ese objetivo de defensa, ¿no? Del territorio o de control del territorio, ¿no? Ya en el siglo XIII, ¿no? Cuando las cosas o cuando se empieza un poco a sentar, ¿no? Y aquí tenemos en Castilla el gran Alfonso X el Sabio, ¿no? Que muchas, ¿no? Un gran desarrollo cultural tuvo, ¿no? Tenemos en las 7 partidas, ¿no? Ese corpus legislativo, ¿no? En el que se pretende, ¿no? Legislar. Y uno de los temas, ¿no? También es de qué manera el pueblo debe de guardar, abastecer los castillos. Claro, era obligación de los que estaban ahí, de los que habitaban los castillos, el alcaide de los castillos, de la gente que está en los castillos, la defensa del castillo, ¿no? Porque la defensa del castillo era la defensa del territorio, ¿no? No me voy a centrar en las 7 partidas, ¿no? Ni me voy a adentrar, pero os invito a que le echéis una ojeada, ¿no? Porque siempre es interesante, ¿no? Yo siempre hay que ir a las fuentes, ¿no? Para entender la historia, ¿no? Porque si uno lee a otros autores, a veces es mejor ir a las fuentes y uno se acerca realmente, ¿no? A lo que pasa y a lo que sucedió, ¿no? Pero sí que me voy a acercar a otra obra de Alfonso X, el Espéculo, ¿no? También son leyes, como veis, ley, sobre esa necesidad, ¿no? Los vasallos del rey deben de acorrer a la villa y al castillo cercado, ¿no? Deben de correr para defenderlo, ¿no? Es una obligación, ¿no? Sea como sea, ¿no? Y aquí está legislado, ¿no? Hay varias leyes, ¿no? De cómo deben defenderlo, ¿no? Aquí he cogido un fragmento, 3 líneas, ¿no? Para que veáis, ¿no? De los de fuera decimos que si la villa o el castillo, la fortaleza es cercada, ¿no? Que los vasallos del rey y sus naturales deben de correr a defenderlo, metiéndose dentro con las armas, ¿no? Y cada uno que lo hiciera lo mejor que pudiera. Y si no pueden guerrear los enemigos o hacerles cuanto mal pudieran, ¿no? Deben de ayudar a defender el castillo, ¿no? Es decir, esa necesidad, ¿no? El castillo insta a sus vasallos, el rey insta a sus vasallos, ¿no? Que deben defender esos castillos, tanto por dentro, por fuera, con las armas, con lo que fuera, ¿no? Porque ese era el control del territorio, que además es control, ¿no? Estamos dentro de los reinos, es control del territorio real y de los reinos, ¿no? Y aquí es esa obligación, ¿no? De la defensa del territorio que ha habido siempre a lo largo de los siglos, ¿no? ¿Cómo deben de ser, otra de las leyes, cómo deben ser defendidos los castillos y las villas y las fortalezas, ¿no? Cierta cosa es que la lealtad hacia los hombres firmes y el esfuerzo cometedores. Estas 2 cosas tuvieron siempre los de España, entre todas las gentes del mundo, y señaladamente en guardar a sus reyes y a sus señores que no fuesen desterrados. No cataron ningún peligro, ningún daño que les pudiera venir para
para hacer lealtad en defender sus villas, sus castillos y sus fortalezas, ¿no? Y decimos en esta tercera manera que habla de la defensa de las fortalezas, que si la villa, el castillo, la fortaleza fuese cercado, que se debe defender de toda manera, la una por los que fueren, lo que estuvieran dentro, y la otra los que vienen a socorrer desde fuera, ¿no? Por tanto, ¿no? Como veis, esa importancia, ya no solo del castillo en sí, como elemento de control, ¿no? Sino esa obligación, ¿no? De defender ese castillo, ¿no? Ante los ataques que os podéis imaginar en según qué zonas y en según qué territorios eran continuados, ¿no? Por tanto, era el rey, ¿no? Debe demandar a sus vasallos que defiendan ese territorio, ¿no? Porque si no, también era territorio perdido del monarca, ¿no? Y los alcaides, esos que se encargan en muchos casos, ¿no? De los castillos, de controlar el castillo, ¿no? Ese órgano administrativo, ¿no? En el que también tienen la obligación, ¿no? de defender el castillo, ¿no? Y de hecho, en esta, si el alcaide hiciera algún daño al castillo, así como derribara un muro o las torres o alguna cosa de las fortalezas del castillo, o se derribaran las casas o las quemara, si no fuera defendiendo el castillo, debe de repararlo, ¿no? Para dejar el castillo como estaba, ¿no? Y así, si no lo hiciera así, ¿no? Y el castillo se perdiera por alguno de los lugares o por alguna de las cuestiones, ¿no? que antes había mencionado, debe de haber tal pena, ¿no? como quien pierde por su culpa el castillo del Señor, ¿no? Por tanto, esa responsabilidad de los que habitaban dentro del castillo, ¿no? En no perder el castillo de ninguna de las maneras, que no se les derribara el muro, las torres, lo que fuera, ¿no? Tenían que tener esos castillos en perfecto estado, ¿no? Tenían que controlar el castillo, ¿no? Y tenían que pagar las reparaciones, ya no solo de guerra o de defensa, ¿no? Sino las reparaciones que fuera menester, ¿no? Para mantener el castillo, ¿no? Como esos elementos de control y poder, no solo de un territorio y de una zona, ¿no? Sino de control y del poder del rey, ¿no? Y del reino, ¿no? Por tanto, son elementos sumamente importantes, ¿no? No solo en esa zona, en ese lugar, ¿no? Sino que hay que verlo, ¿no? Desde la perspectiva, desde arriba, ¿no? Como elementos de control del territorio, de defensa de las fronteras, de la fortaleza, ¿no? Y como símbolo, ¿no? También de ese poder real, ¿no? Y de ese control del reino, ¿no? Por tanto, en todo este escenario que resumo rápidamente, ¿no? Este escenario, ¿no? que es España, ¿no? Estamos en una tierra de frontera y en un espacio de conflicto, ¿no? En estos siglos de la Reconquista, ¿no? Tierra de frontera, siempre hay, en algún lado hay frontera, ¿no? Y espacio de conflicto casi permanente, ¿no? Por tanto, esto es lo que va a marcar esos primeros años de la Edad Media, ¿no? Lo que se denomina la Alta Edad Media, ¿no? Va a marcar, ¿no? estos conflictos y estas fronteras, ¿no? Y es lo que también, ¿no? los castillos van a formar, ¿no? y ser protagonistas de estos espacios de frontera y de conflicto. No voy a centrarme en la clase de historia, pero sí que os he colocado varios mapas, un poco para que nos quedemos con la cuestión visual, quitando las flechitas y todo el tema de guerras y batallas. Más que nada, ¿no? es ver un poco, ¿no? esos dos colores, ¿no? esa ocupación islámica de la península, ¿no? que la ocupación islámica es esta zona verde, ¿no? y la zona amarilla, ¿no? que serían esos reinos cristianos, ¿no? que permanecen primero en el sur, ¿no? y luego con el paso del tiempo y con el paso de las luchas como van avanzando, ¿no? Y con estas imágenes, ¿no? Lo que quiero es que se vea, ¿no? que la tierra de frontera y el espacio de frontera va cambiando, ¿no? Y que no solo hay un espacio de frontera, sino que hay muchos espacios de frontera, ¿no? Tenemos un mapa de unos siglos, ¿no? Otro mapa de otro momento, ¿no? Cómo en este proceso de la Reconquista, ¿no? Cómo esa frontera va bajando. Al bajar la frontera, también los elementos de defensa de la frontera, ¿no? van a ir cambiando, ¿no? Y además, ¿no? estamos en esa construcción de los reinos, ¿no? Por tanto, ya no solo es la frontera con el Islam,
sino que es la frontera entre los diferentes reinos, ¿no? En el mapa de la izquierda se ve el reino de León, ¿no? Muy grande, luego pasa el siguiente León, Castilla, Navarra, ¿no? Está ocupando parte de lo que sería los señoríos vascos, que luego será Castilla, ¿no? Cómo se están formando esos reinos, ¿no? Por tanto, tenemos fronteras entre los reinos, ¿no? Que también hay lucha de frontera, ¿no? Y también tenemos esas fronteras, ¿no? Contra el imperio almorávide, ¿no? Que también va a ir cambiando y modificando. Y con esto que me quiero ver, ¿por qué lo pongo? ¿No? Pues para que se vea, ¿no? Que castillos de frontera casi que van a ser todos, porque en algún momento dado, ¿no? Ocupan la frontera de algún territorio, ¿no? Y espacio de conflicto va a ser casi todo, ¿no? Porque también en algún momento dado van a formar parte de algún conflicto, o por una cuestión de conquista del propio reino o de formación del propio reino y lucha con el reino vecino, ¿no? O contra esa cruzada, ¿no? Contra los cristianos, ¿no? Que tendremos, ¿no? Y este mapa, que es muy completo y muchas flechas, pero no me interesa más que nada, ¿no? Ya al final, ¿no? Ya a partir del siglo XIII, ¿no? Ya tenemos como la frontera, ¿no? Sí que va a estar mucho más establecida, y por tanto el resto de la península, ¿no? Y la corona de Castilla y León, la corona de Aragón y el reino de Navarra, que ya no van a ser las fronteras, no van a ser perfectamente delimitadas, pero sí que ya van a estar aproximadamente, ¿no? Mucho más organizadas. Por tanto, los conflictos fronterizos que van a existir y persistir durante la Edad Media van a estar presentes, pero ya en zonas muy determinadas, ¿no? Siempre en la frontera de Aragón y de Navarra siempre hay varias familias que están ahí peleándose, y lo mismo que en Navarra y Castilla, ¿no? Siempre esas zonas de fronteras, pero ya van a estar mucho más marcadas, ¿no? A partir del siglo XIII, lo que quiero decir es que a partir del siglo XIII, lo que sería ya la Baja Edad Media, ¿no? España ya no es tanta tierra de conflicto y de frontera, y ya va a estar todo mucho más organizado, los reinos más organizados, ¿no? Y esa parte, ¿no? de lo que nos queda, ese reino de Granada, ¿no? Que terminamos de conquistar en el 1492, ¿no? En tiempos de los reyes católicos, ¿no? Va a estar ahí, y que, bueno, va a molestar, pero en esa zona, ¿no? Por tanto, todo lo demás, el resto, ¿no? de la península puede, ¿no? ya asentarse, ¿no? Y el tema, no vamos a tener una frontera tan cambiante, por tanto, esos castillos no van a cambiar tanto de papel, ¿no? Porque al final, con esto hay una manera de ver, ¿no? Que el castillo en realidad no se puede etiquetar, ¿no? Con una sola función, ¿no? Sino que van cumpliendo diferentes funciones, ¿no? A lo largo del tiempo. ¿Por qué? Dependiendo de estos conflictos, dependiendo de la historia, dependiendo en qué momento, ¿no? Estemos, ¿no? Del panorama, ¿no? o de la reconquista, ¿no? De este complejo y estas luchas, ¿no? Entre unos y otros, ¿no? Por tanto, esta zona de frontera, que es una zona de frontera movible, ¿no? Los límites de los reinos fluctúan, como se ha podido ver o intentado demostrar en este mapa. Los límites con los musulmanes también van cambiando, ¿no? Y esto va a ser la característica de todos estos siglos, ¿no? Del siglo VIII hasta el siglo XII, ¿no? La zona de frontera, sea cual sea, va a ser la zona más conflictiva, va a ser la zona donde van a darse las batallas, donde esas luchas, ¿no? Entre cristianos y moros, ¿no? Van a estar ahí presentes, ¿no? Y donde se va a tener la necesidad de defender, ¿no? Permanentemente ese territorio, o permanentemente hasta, ¿no? Que se vaya conquistando, ¿no? Esta va a ser la característica, ¿no? De esa zona de frontera, que, como veis, va a ir bajando hasta llegar al reino de Granada, ¿no? Por tanto, y esto, ¿dónde se van a situar? Pues evidentemente en lugares altos, en lugares de control de territorio, ¿no? En lugares para vigilar esa frontera, que puede ser un río, puede ser cualquier zona de paso, ¿no? Por tanto, cuando uno va a un castillo, ¿no? Siempre va a tener buenas vistas, ¿no? Pero es que su objetivo, ¿no? Su función era ese, ¿no? No tener buenas vistas para disfrutarlas, sino para controlar ese territorio, ¿no? Y ver cuándo acechaba el enemigo, o cuánta gente pasaba, o quiénes pasaban, ¿no?
Por tanto, es la situación de esos castillos, depende, ¿no?, de esa función militar que tienen, ¿no? ¿Y dónde se construyen? Pues lo mismo, ¿no? Con esa función militar. No hay muchos castillos, ¿no?, sobre roca, ¿no? Por tanto, esta característica que tenemos, ¿no?, de esos castillos sobre roca, ¿no?, van a hacer que se construyan los castillos, ¿no?, arquitectónicamente como buenamente puedan, para aprovechar, ¿no?, el terreno, ¿no?, y para aprovechar el lugar, ¿no?, y de que sea la manera, ¿no?, más difícil, ¿no?, de que les ataquen, ¿no? Y por tanto, en España lo que no tenemos no es una estructura, ¿no?, totalmente homogénea de construcción de castillos, ¿no?, sino que tenemos castillos de todo tipo, ¿no?, porque lo que buscaban, ¿no?, era esa defensa del territorio, ¿no?, y aprovechar, ¿no?, lo que la naturaleza, ¿no?, les ofrecía. Y claro, si uno va y ¿no?, va a ver los castillos, ¿no?, y cuando uno intenta buscar, ¿no?, ¿qué castillos? ¿Cómo definimos? ¿Cómo organizamos los castillos? ¿No? Claro, nos surgen esta tipología de castillos, ¿no? Los castillos de frontera, los castillos de repoblación, los castillos árabes, ¿no?, en las alcazabas, ¿no?, o los castillos de las órdenes militares. Sería un poco, ¿no?, esa tipología de castillos que podemos tener en la Edad Media. Pero claro, si uno se va más a la historia que al castillo, uno va viendo que, claro, castillo de frontera es durante un tiempo. Luego, ese castillo quizá o, o lo dejan ahí abandonado porque no sirve para nada, porque está ahí en una roca que no sirve para nada, que ya hemos avanzado y ya no es frontera de nada, o quizá ese castillo, ¿no?, pasa a ser o castillo de repoblación, o luego a esos castillos, palacios, residencias que tenemos en el siglo XIV, ¿no? Por tanto, esto de la tipología de los castillos es un poco complicada, porque los castillos tienen y cumplen diferentes funciones. Si no mueren, por así decirlo, y se me permite la expresión, ¿no?, si no quedan ahí abandonados y ya no tienen ninguna función que cumplir, ¿no?, ese castillo va adaptándose a los tiempos, y va adaptándose a los tiempos, en este caso de la Edad Media, ¿no?, en el momento en que ya esa frontera ya no es frontera, porque ya es parte de un reino cristiano y ya no necesitan estar luchando cada día, ¿no?, ese castillo no va a tener únicamente esa función de defensa, ¿no?, sino que ya puede, y por así decirlo, y permíteme la expresión, ¿no?, puede relajarse un poco más, ¿no?, y ese castillo ya no va a estar en plena línea de batalla, ¿no? Por tanto, ya no va va a ser ese castillo de frontera, y quizás sí que puede convertirse, ¿no?, en esos castillos de repoblación, ¿no? El tema de la Reconquista, ¿no?, y el momento de la Reconquista, ¿no?, es esta doble, ¿no?, función de vamos conquistando el territorio, ¿no?, vamos los cristianos, ¿no?, vamos bajando, ¿no?, y vamos repoblando aquello que conquistamos, ¿no?, porque, o aquello que recuperamos, ¿no?, para que no se quede sin población. Si no hay población, no pueden volver, ¿no?, a conquistar, ¿no? Por tanto, sobre todo la labor de esos monarcas castellanos del siglo XII y XIII, ¿no?, Alfonso X, Alfonso VI y Alfonso también X, ¿no?, pero Alfonso VIII, ¿no?, que van a ir repoblando el territorio, ¿no? ¿Cómo lo repoblan? Zona que no hay habitantes, no hay casi personas, aparte de que estaban esos castillos defendiendo la frontera, ¿no?, van a hacer, ¿no?, que vaya a vivir gente, ¿no?, con esas cartas y esos fueros, ¿no?, en las villas y ciudades, ¿no?, ofreciéndoles, ¿no?, beneficios por ir a vivir a esas villas y ciudades, que evidentemente había un castillo, ¿no?, que controlaba la zona, ¿no?, y un castillo con una muralla que controlaba la zona, ¿no? Esos castillos serían esos castillos de repoblación, ¿no?, de ir, ¿no?, que se organizaban, ¿no?, para que fueran, ¿no?, y a partir de esos se organizaban esas ciudades, ¿no?, que comienzan a surgir a partir del siglo XII, ¿no?, y que van a ser, ¿no?, y a partir de ahí son esas ciudades que todavía perduran, ¿no?, y que siguen estando en el mismo territorio, ¿no? Por tanto, es la Reconquista, ¿no?, organiza el territorio y organiza la geografía y organiza el mapa de España en ese momento, pero que perdura hasta ahora, ¿no?, que ¿no?, tengamos clara, ¿no?, esa unión, ¿no?, entre esos tiempos, ¿no?, y la organización territorial que tenemos hoy, ¿no? Por tanto,
tenemos esos castillos de repoblación, ¿no? Y ese objetivo de repoblar todos aquellos territorios, ¿no? Que van pasando en manos de los cristianos, ¿no? Para que estén ocupadas, ¿no? Con una organización también militar, ¿no? Y con fortificaciones, ¿no? Para que no vuelvan a caer en manos del enemigo, ¿no? Y tenemos las alcazabas, los castillos árabes, pero claro, esos castillos en el momento en que son conquistados pasan a ser castillos cristianos, ¿no? Por tanto, también vienen a durar poco, ¿no? Se reconvierten, ¿no? en cristianos, ¿no? Y también tenemos esos castillos también que surgen, ¿no? Con las órdenes militares a partir del siglo XII, ¿no? Que las órdenes militares, ¿no? Ayudan, ¿no? a repoblar esos territorios, ¿no? El monarca da un castillo, ¿no? Les da el poder para que puedan tener un castillo, ¿no? Y a cambio, ¿no? Ellos controlan el territorio, vigilan el territorio, ¿no? Por tanto, esta tipología de castillos, ¿no? Yo casi me atrevería a decir, ¿no? Que los castillos son un poco de todo, ¿no? Porque al final, ¿no? Terminan siendo como un conglomerado, ¿no? De momentos y de tiempos, ¿no? Que se van adaptando, y aquellos que no se adaptan porque ya no cumplen su función desaparecen o se quedan ahí destrozados, derruidos, ¿no? O se van utilizando las piedras, ¿no? De esos castillos para construir otras ciudades, ¿no? Cuando ya no es necesario quizá tener esos castillos o esas torres vigilando zonas muy altas, ¿no? Van desapareciendo, ¿no? Por tanto, esta tipología pues bueno, podría adaptarse casi, ¿no? A todos los castillos, porque la mayoría luego pasan, ¿no? En el siglo XIV y XV, ya en la Baja Edad Media, ¿no? Se convierten, ¿no? En aquellos que todavía siguen vivos, por así decirlo, ¿no? Se convierten en esos castillos, palacios y residencias fortificadas, ¿no? Aquí os he puesto 4 ejemplos, más que nada un poco para ver, ¿no? Son castillos de frontera y cuando uno va a buscar la historia de los castillos, la mayoría tienen sus orígenes en el siglo XI, efectivamente, estamos en medio de la Reconquista, ¿no? Por tanto, debemos de buscar un lugar perfecto y elevado para defendernos, ¿no? Y la mayoría son castillos de frontera, en algún momento han sido frontera, ¿no? Algunos durante más tiempo, otros durante menos tiempo, ¿no? Y luego, claro, uno ve estas imágenes, ¿no? Que al final esos castillos de frontera, ¿no? Perduran en el tiempo y se van reconvirtiendo, ¿no? Se van adaptando, ¿no? A todos los tiempos, ¿no? Y Castillo de Montgrí, ¿no? Que no está acabado, ¿no? Que esta gran vista, ¿no? De control de territorio también, ¿no? En algún momento, ¿no? Sería de vigilancia, sería de frontera, ¿no? Y luego se van adaptando, ¿no? En Castillo de Montsoriu lo mismo, ¿no? Estas maravillosas situaciones que controlan todo, ¿no? Quién viene y quién no, ¿no? En este objetivo de defensa, de control, ¿no? También de frontera en algún momento dado, ¿no? El castillo de Loarre también, ¿no? ¿Qué pasa con estos castillos? Que en el momento en que ya no es necesario todo el control del territorio, ¿no? Van perdiendo, como pierden su función, ¿no? También pierden su sentido, ¿no? Y en muchos casos, ¿no? Se prefieren, o muchas ciudades, ¿no? Y organizaciones se van, ¿no? se trasladan a partes que no sean tan montañosas, ¿no? Que sea mucho más fácil, ¿no? El acceso, ¿no? Y se van en muchos, ¿no? Vemos como el castillo está arriba y está medio abandonado, ¿no? Y la ciudad se construye, ¿no? O se traslada a lugares mucho más zonas mucho más accesibles, ¿no? ¿Por qué? Pues en este paso, ¿no? En este momento histórico, si uno seguro que fuera la historia, ¿no? De la población del lugar, ¿no? Se daría cuenta, ¿no? Que es en el momento en que ya no es necesaria tanta defensa, ¿no? Y estar protegidos las 24 horas del día, ¿no? Cómo, ¿no? Se pueden trasladar y modificar y cambiar, ¿no? Esas zonas urbanísticas, ¿no? El castillo de Loarre, que está bastante conservado como en ese momento. ¿Por qué? Pues porque en esa localización pues no era muy cómodo continuar ¿no? adaptándose, y es mejor adaptarse a otros territorios, ¿no?
Y el castillo de Peñafiel, ¿no? Adaptado perfectamente a la roca, y ahí queda y no puede ni avanzar ni evolucionar, y ahí se queda en una especie de una foto perfecta, ¿no? Del pasado, de la adaptación de ese castillo en la defensa, ¿no? Y que no puede, ¿no? Cambiar, ni modificar, ni evolucionar, ¿no? Como veis, os he puesto 4 ejemplos porque ponerse a ver todos los castillos de España, ¿no? Sería imposible. Yo no soy especialista, seguro que los aquí presentes saben muchísimo más de castillos determinados, ¿no? Pero es un poco para ver, ¿no? La evolución que va acompañada, ¿no? O la historia, ¿no? Que obliga a evolucionar, a cambiar, ¿no? Los castillos, ¿no? Y a modificarlos, ¿no? Y que tienen esa función, y en el momento en que pierden, ¿no? Esa función, pues deben de renovarse o morir, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Este es otro ejemplo de un convento, castillo-convento de órdenes militares, ¿no? En esa defensa, ¿no? Del territorio, ¿no? Que las órdenes militares no hacen un gran favor, ¿no? Y una ayuda, y sobre todo, ¿no? Estamos en una cruzada, ¿no? Una cruzada ¿no? De la cristiandad, ¿no? Por tanto, hacen y harán una gran labor también en la cuestión de defensa, en la repoblación de muchos territorios, ¿no? Y aquí este es un castillo, Almodóvar del Río, sí que ya está, ¿no? En Córdoba, por tanto en zona de frontera, la frontera sur sí que es una frontera que va a estar, ¿no? Va a ser frontera durante más tiempo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y cómo se ve, ¿no? Ese cambio, esa evolución, ¿no? De castillo, palacio, ¿no? Cómo cambia, ¿no? Y cómo es un conglomerado, ¿no? De tiempos, momentos de adaptación, ¿no? Al medio, a la historia, al momento, a los acontecimientos, a lo que pasa, ¿no? Y en esta historia de la Edad Media, de los castillos, ¿no? Tenemos la segunda fase, por así decirlo, ¿no? Esa baja Edad Media de los siglos XIV y XV, ¿no? Tenemos ese paso, ¿no? Del castillo al palacio, ¿no? O al palacio fortaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no es necesario tanta defensa, ya tenemos los reinos perfectamente organizados, ya no tenemos que estar luchando todo el día, ¿no? Porque la frontera se ha quedado en la zona de Granada, ¿no? Por tanto, podemos, ¿no? Vivir más relajadamente, y los castillos, que evidentemente se necesitan para defender el territorio o defender de los enemigos, ¿no? Por ejemplo, el siglo XV, Castilla, están todo el día luchando, que si guerras entre nobles, ¿no? En el siglo XV también tenemos en Cataluña una guerra civil, en Navarra otra guerra civil, es decir, las guerras siguen estando, por tanto se necesitan fortalezas, se necesitan murallas, ¿no? Pero no se necesitan todo el tiempo y en todo lugar, ni en todo momento, ¿no? Por tanto, podemos o pueden, ¿no? Se pueden permitir el lujo, ¿no? De transformar estos castillos, ¿no? A estos palacios, ¿no? Que sería esta imagen, ¿no? Esos banquetes medievales, ¿no? Ese castillo que sigue siendo defensivo, pero a la vez también va a ser residencia de nobles, residencia de reyes, ¿no? Y lo que comporta una residencia del rey, eso comporta que detrás de él hay todo un gran séquito, ¿no? Una gran corte, cocineros, cortesanos, nobles que viven ahí, todo lo que significa, ¿no? Una residencia del rey, ¿no? Además de las cuestiones administrativas, ¿no? En el momento donde está el rey, eso va a ser la sede del poder. Hay que tener en cuenta que en la Edad Media los reyes no tienen una corte establecida en un lugar, ¿no? Hasta que no tenemos la capital de España, en Madrid, ¿no? No tenemos la corte en un lugar establecido, ¿no? Los reyes van itinerando, van de un lugar a otro, ¿no? Según los acontecimientos o según las apetencias, ¿no? De trasladarse de una corte a otra, de un palacio a otro, ¿no? Por tanto, esos castillos, ¿no? Se van a transformar en estas cortes reales, en estas residencias reales, ¿no? Donde se van a celebrar banquetes, donde se van a realizar muchas fiestas, bailes, van a ser cortes de grandes cortes culturales también, ¿no? Músicos, poetas,
todo este tipo de acontecimientos se hacen dentro de esa corte, dentro de esos palacios, dentro de esos castillos, ¿no? Tenemos en muchos palacios reales, ¿no? Tenemos zoo, ¿no? El de Barcelona tenía un zoo, el de Navarra tenía un zoo, es decir, esos castillos, ¿no? Cómo se adaptan a estas residencias reales de palacio, de corte, de sede de lujo, de poder, ¿no? Por tanto, cómo se transforman, ya no tienen esa función solamente defensiva, sino que ya va a tener una función, ¿no? Ya mucho más de demostración del poder y cómo demostramos el poder, aparte de teniendo un buen castillo, ¿no? Con una gran decoración, con pues, esos retablos pintados, esas vestimentas, ¿no? Vamos a celebrar la mejor fiesta, el mejor banquete, el mejor baile, ¿no? Por tanto, ¿no? Este paso, ¿no? De esos castillos con función defensiva, ¿no? A esos palacios como centros administrativos y como sedes regias, ¿no? De poder real, ¿no? De, como corte real, ¿no? Y teniendo en cuenta, ¿no? Lo que implica que es la corte real, ¿no? Ahí está toda la administración, ¿no? Alrededor del rey. Por tanto, allá donde estuvieran esos palacios, ¿no? Allá donde estuviera el rey y fuera esos palacios, ¿no? Estaría toda la administración, ¿no? Todo, pues la justicia, ¿no? Se impartiría justicia y todos aquellos elementos, ¿no? Y potestades, ¿no? Que derivaban de la figura del monarca, ¿no? Y aquí tenemos, veis, ¿no? Estos grandes banquetes, ¿no? Y estos grandes cortesanos, ¿no? Y esas reuniones de nobles, ¿no? Y que aquí sí que, ¿no? Sería el escenario perfecto de esas leyendas, ¿no? Y esas damas y esos amores y todo este, ¿no? Sería ya en estos castillos, palacios de los últimos siglos de la Edad Media, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Y voy a hacer un poco de paso por estos palacios reales, ¿no? Que eran castillos en su momento, con una necesidad defensiva, ¿no? Pero que se van adaptando y en este caso también, ¿no? Arquitectónicamente, ¿no? Cómo se adaptan, ¿no? Estamos en el castillo de Bellver de Mallorca, ¿no? Sede real, en un principio de los reyes de Mallorca y luego de los reyes de Aragón, cuando iban a Mallorca, ¿no? Y cómo ya se adaptan, ¿no? Con estas ventanas, con estas galerías, ¿no? Con este gótico, ¿no? Que ilumina los castillos o estos palacios, ¿no? Que ya no tienen solamente, ¿no? Esa función de defensa, ¿no? Sino que ya dentro de ellos, ¿no? Hay algo más allá, ¿no? Aquí tenemos el Palacio de la Almudaina, ¿no? Residencia, ¿no? De los reyes de Aragón, ¿no? Cómo se ve, ¿no? Esa transformación, ¿no? De castillo, de parte del castillo, ¿no? Que se adapta, ¿no? Con esas ventanas, con esas galerías góticas, ¿no? Que van a tener todos estos palacios del final de la Edad Media, ¿no? Y en estas sedes, ¿no? reales, ¿no? Que a veces eran sedes reales que los reyes pocas veces iban, cada vez que iban a Mallorca, pero bueno, igual las circunstancias era que no iban tanto, ¿no? Pero cómo se transforma, ¿no? En estas sedes reales, ¿no? Y aquí veis, ¿no? Ya los salones ya son mucho más amplios, ¿no? Esos salones del trono, ¿no? Donde el rey recibe, ¿no? Donde el rey imparte justicia, donde vienen sus vasallos, donde se celebran ceremonias. Las capillas ardientes de los reyes se colocaban en el Palacio Real, ¿no? Primero, luego iban a la catedral, ¿no? Pero ya como esos centros ya de poder, ¿no? En el que se ha transformado el castillo, ¿no? Que sigue teniendo esas estructuras de defensa, ¿no? Pero ya transformado, ¿no? En otros con otras funciones, ¿no? Con más funciones, ¿no? El Palacio de la Alfajería de Zaragoza, ¿no? También con esos orígenes, ¿no? Con un pasado musulmán, ¿no? Lo que luego pasa a cristiano, ¿no? En esa zona de defensa que luego pasa a Palacio Real, ¿no? Que van a ser también sede de los reyes, ¿no? En el momento, ¿no? En que pasarán por Zaragoza. O no, porque no era obligación que los reyes fueran a los palacios reales, muchas veces se alojaban en casas de nobles, ¿no? Esto sería este Palacio de la Alfajería que se ven, ¿no? Todavía los elementos, ¿no? Pero que ya tiene, ¿no? Esa forma de palacio, ¿no? Ya no es solamente esa función defensiva, ¿no? Y el maravilloso Palacio Real de Olite, evidentemente muy reconstruido, ¿no? El reino de Navarra, para ser un reino pequeño, ¿no? Tenía muchos palacios, ¿no?
3 o 4 grandes palacios, ¿no? Porque la corte de los reyes de Navarra a finales del siglo XIV, del siglo XV, era una corte de un gran lujo, de una gran majestuosidad. Para construcción de este palacio se fueron, ¿no? Los arquitectos fueron a investigar al de Segovia, al Alcázar de Segovia, ¿no? Para verlo y copiar en parte, ¿no? Y cómo, ¿no? Ya este Palacio Real de Olite, que también tenía un maravilloso zoo, cómo está, se ven, ¿no? Esa mezcla, ¿no? De lo que era parte defensiva, de defensa, ¿no? Con estas ventanas que evidentemente son más de leyenda y de una princesa, ¿no? Que se asoma a la ventana que defensivas, ¿no? Sino que ya tienen esta función muchísimo más allá, ¿no? Y el Alcázar de Segovia, ¿no? Lo mismo, ¿no? Esa función primigenia de castillo de defensa, ¿no? Situado en la roca, ¿no? Y luego como sede, ¿no? No sede, ¿no? Sino que palacio real, ¿no? De los reyes de Castilla, ¿no? Que, como no, lo van transformando y lo van modificando, ¿no? En esta conversión de los palacios reales, ¿no? De castillos a palacios reales, ¿no? No solamente en el siglo XIV, ¿no? Tenemos esas sedes de palacio real, sino que también tenemos esas sedes, ¿no? De casas de nobles, ¿no? Son al final el castillo, palacio, la fortaleza, palacio, ¿no? Se transforma en sede de poder, ya sea del rey, ya sea de la nobleza, ¿no? Y empiezan a aparecer, ¿no? Esas decoraciones, ¿no? Con esos escudos de las familias nobles, ¿no? Y que es más, ¿no? Una ostentación, ¿no? Del poder a través de la arquitectura que solamente un elemento de defensa, ¿no? Claro, debemos de pensar que el palacio, el castillo, es el símbolo del poder, ¿no? Uno veía el castillo y ya sabía, ¿no? Lo que había, ¿no? Representaba que era de una persona, de alguien, de un señor, de un noble, de un rey, ¿no? Lo que eso implicaba, ¿no? En el territorio, ¿no? Hay que verlo desde esta perspectiva, ¿no? Lo que implicaba, ¿no? Eran sedes de poder, centros de poder, ¿no? Y ocupaban el territorio también, ¿no? No solamente defensa, ¿no? Sino también poder, ¿no? El castillo de Belmonte de Cuenca, lo mismo, ¿no? Castillos que ya se transforman en sedes, residencias nobiliarias, ¿no? Y por tanto, lo mismo que una sede real, ¿no? Fiestas, banquetes, la administración del noble, de la casa nobiliaria, de las tierras, del control, ¿no? Dentro, ¿no? Ya en esas, ya no solamente eran guerreros que luchaban, ¿no? Sino, y caballeros que luchaban, ¿no? Sino que había mucha más vida, ¿no? Mucha más corte, ¿no? Esa vida cortesana, ¿no? Y la Alhambra de Granada, ¿no? Que ya es el final de la Reconquista, ¿no? Y aquí ya se termina esa Reconquista, ¿no? Ya no tenemos esas luchas constantes, ¿no? Y cómo, ¿no? Es la unión, ¿no? De muchas épocas, muchos reyes, ¿no? Muchas ese conglomerado que digo, ¿no? de tiempos, de espacios, ¿no? De momentos y de defensas. Y con esto quería terminar, es un dibujo que aparece en el diario de la Diputación del General, como veis, dibujando un castillo, es el castillo de Nápoles de Alfonso el Magnánimo, ¿no? Es, bueno, me parece un dibujo muy gracioso, parece que sea actual, ¿no? Pero tiene unos cuantos siglos, es de 1400, exactamente no sé, pero 1450, ¿no? Pongamos, ¿no? Y con esto, y para terminar, lo único que pretendía era darle la visión como historiadora, ¿no? Un poco de los castillos, ¿no? De lo que es esta organización de los castillos de España, ¿no? Esta organización de los castillos de la Edad Media, ¿no? Que responden a unas necesidades, ¿no? Y a unas necesidades defensivas, ¿no? Y que cuando ahora uno ve un castillo o una torre o, yo qué sé, un resto en algún lugar, ¿no? Uno va por la carretera y va viendo, ¿no? Que decimos, qué bonito, ¿no? Y nos quedamos con eso, ¿no? Pero debemos quizá, ¿no? El pensar, ¿no? El intentar pensar que eso
ahí, ¿no? Se colocó en un momento determinado, con unos objetivos determinados, con una función determinada, ¿no? En ese momento de reconquista, ¿no? En ese momento de frontera, ¿no? Y como algunos han perdurado porque han seguido, ¿no? Teniendo una función, sea cual sea, ¿no? Ya no solo defensiva, de sede, de palacio, de corte nobiliaria, de casa señorial, etcétera, ¿no? Como unos han perdurado, ¿no? Como otros se han quedado por el camino, unos se quedaron en el siglo XV, otros se debieron de quedar en el momento en que ya la frontera, ¿no? Y esas luchas de frontera ya no tenían sentido, ¿no? Ni razón de ser, ¿no? Y esta era, con esto pretendía, ¿no? Mi reflexión, ¿no? De que estos castillos determinan el espacio, ¿no? Determinan la organización territorial de España, ¿no? Pero en un momento histórico concreto, ¿no? Y marcan, ¿no? Y siguen marcando, ¿no? Ese territorio, ¿no? Y siguen marcando ese espacio, ¿no? Y siguen marcando el escenario, ¿no? De cuando uno visita, cuando uno va, cuando uno pasea, ¿no? Pero que no debemos olvidar, ¿no? Esa parte realmente histórica, ¿no? Que tienen, y esa función histórica y esos orígenes históricos que tienen. Pues muchas gracias. Bueno, un aplauso. Tienes que reiniciar, Eva. Os he reiniciado a todos el sonido. Felicidades, Vera. Sí. Nos has dado una estupenda lección de historia. Decirte que en un inicio dijiste que no era tu fuerte los castillos, No. pero vamos, que no sé cuál será tu fuerte, pero desde luego nos has dado una lección de castillos, la verdad, ¿eh? Bueno, gracias, pero no, yo la verdad es que no, mi fuerte de los castillos para nada, seguro que domináis más, pero sí que, bueno, mi visión de la historia, ¿no? Como historiadora lo veo todo desde otra perspectiva, quizá, ¿no? Desde algo mucho más arriba, ¿no? Y quizá no es tanto el dato de castillos, que no me lo sé, sino el ver en perspectiva, ¿no? Como la historia, ¿no? Es la que ha marcado esta parte de los castillos, claro. La corrupción. Darte las gracias de todo corazón A por estar vosotros. entre nosotros, Muchas por haber gracias. aceptado estar con nosotros el día de hoy. Bueno, pues ser mi amiga ante todo, por haber estado en la asociación un día como hoy, y bueno, porque sigas siempre que te invitemos. Diré que sí, siempre diré que sí. Cualquier conferencia, Príncipe de Viana, que es tu especialidad. Sí, ya hice una sobre el Príncipe de Viana. Estoy pensando algún tema. No, tiene muchos libros, Veracruz, hechos. ¿No? Bueno, sobre todo Príncipe de Viana, pero bueno. Sí, y otros muchos. Y otros muchos. Sí, otros muchos. Cuando queráis, yo estoy encantada de estar aquí. Estupendo. Bueno. Muchísimas gracias. Nos has puesto unas fotos preciosas. Sí. Muy bonito. Las miniaturas medievales, que tienen mucha amiga. Miguel, no te veo, ¿dónde estás?